fue refutado con firmeza por San Pablo y los demás apóstoles, quienes lo denunciaron como un otro evangelio, nacido de una rama del fariseísmo que se resistió a reconocer al Mesías. Las investigaciones modernas demuestran que el Islam es, en gran medida, la continuación de ese error, un proyecto religioso político que pretendía reagrupar a los árabes, conquistar Jerusalén, reconstruir un tercer templo y destruir al verdadero cristianismo. Por eso este texto es de suma importancia para nosotros hoy. El Islam no solo es una religión rival, es la cristalización de un antiguo rechazo a Cristo, nacido del espíritu de judaizar que la Iglesia ya combatió desde sus orígenes, y que no es sino la obra de la sinagoga de Satanás. Islam, un fenómeno judeo-nazareno. Por el padre Carlos Bordallo Pereira. 1. Introducción. La islamología, tal como se la ha dado en llamar hoy, nace como un intento de conocer la raíz histórica del así llamado fenómeno islámico. En Occidente dicha disciplina tuvo su origen a mediados del siglo XIX en el ambiente liberal germánico del Imperio Austrohúngaro, el cual confinaba con el Imperio Otomano, y con el cual habían disputado zonas de dominio. Curiosamente, los primeros en atreverse a encarar estudios de islamismo fueron judíos liberales, no precisamente especialistas en exégesis, sino estudiosos interesados en comparar religiones. Observando que muchos elementos en el Islam parecían provenir del judaísmo, comenzaron a preguntarse cuáles y cuántos de estos elementos habrían sido tomados o asimilados por Mahoma o el Islam. Tras la caída del Imperio Austrohúngaro, este afán de búsqueda quedará momentáneamente interrumpido, siendo retomado a partir de mediados del siglo XX por muchos otros estudiosos, esta vez especialistas en exégesis por lo general. En particular, se destacarán Wilhelm Rudolph, el historiador judío Hans Joachim Choeps, el patrólogo y teólogo Jan Danielou, y el especialista de estudios árabes y patrólogo J. Magnin. No es una casualidad que se trate en su mayoría de estudiosos judíos, o bien cristianos interesados en la patrología y en el primer cristianismo. De hecho, todos ellos y también otros, estarán de acuerdo en notar elementos coincidentes entre el Islam primitivo, o proto-Islam, y grupos existentes con anterioridad a él, de tendencia judía o judaizante. Dos son los desafíos que surgen de estos estudios. 1. Discernir y establecer el proceso histórico por el cual pudo radicarse el Islam en ramas judaizantes del cristianismo. 2. Determinar por qué el Islam posterior, es decir el maometismo de los califas, buscó ocultar dicho proceso. También en el siglo XX, ciertos pensadores medio orientales contribuyeron a la investigación del tema, especialmente el archimandrita Dorra Haddad y el sacerdote Joseph Atzi. Por último hay que reconocer el aporte, aunque mínimo, de algunos pensadores musulmanes, especialmente en Egipto, como Farag Fuda, asesinado en 1992, después que sus escritos habían sido declarados impíos por la Universidad de El Azhar, y Najib Mahfoud, quien también sufrió un atentado por motivo de sus investigaciones. En los primeros siglos del Islam, curiosamente, existió un cierto espíritu crítico por parte de algunos autores, como At-Tabari, quien afirmó que el versículo 1,7, Al-Fatiha, del Corán era un agregado, y que los quraishitas no eran paganos, sino verdaderos adoradores de Alá. Evidentemente, todo ese tipo de actitudes desaparecieron absolutamente en el Islam a partir de fines del siglo IX. 2. Necesidad de un enfoque crítico de la tradición histórica musulmana. Como pudimos observar, históricamente ha surgido una necesidad de interpretar el texto coránico en un sentido muy distinto al que le daba la tradición histórica musulmana o sunna. Según esta última, las dificultades que a primera vista aparecen en la lectura del texto, obscuridades e incoherencias, no parecen desaparecer sino hacerse aún mayores. Podemos agruparlas, simplificando, en tres grupos. 1. En primer lugar, aquellas de tipo general o que sirven más bien de interrogante sobre la tradición islámica. Una de ellas la hacía notar Yatouri en 1933, por ejemplo, cómo era posible que una religión supuestamente ideada y proyectada para los árabes, como el texto coránico afirma varias veces, sea al mismo tiempo pensada por su fundador para conquistar el mundo.
¿Y por qué presentar como antigua lo que a todas luces era una religión nueva? Además, las fuentes islámicas que están a la base de la así llamada tradición son muy tardías y elaboradas para no ser puestas en tela de juicio. Algunas interpretaciones, como aquella de la Sura 5, según la cual los cristianos pondrían a María en la Trinidad, merecen ser analizadas muy de cerca, al igual que otras tantas. 2. La llamada crítica textual externa del Corán nos lleva a la pregunta siguiente: ¿qué es el Corán? No poseemos ningún ejemplar anterior al siglo IX, y en lo que respecta a los manuscritos fragmentarios que se encuentran, ninguno parece ser anterior al primer cuarto del siglo VIII, según los estudiosos. Pero lo más importante es la destrucción sistemática de todos los manuscritos del primer siglo del Islam, que el poder de los califas mandó ejecutar. De ello, han conservado el recuerdo muchas fuentes históricas musulmanas y hasta cristianas, que no hablarían de ello probablemente, si no se hubiese tratado de una cosa conocida y de amplia difusión. El texto consonántico aparece recién fijado alrededor del siglo VIII, y las modificaciones más importantes parecen ser aún anteriores. 3. La llamada crítica textual interna del Corán, o sea, el problema de la aparente incoherencia de los versículos y su sentido. Aquí, el material a analizar es abundante y no carente de complejidad. Si el tiempo nos lo permite, intentaremos analizar algunos puntos que, al menos, nos ayuden a comprender la importancia del problema. La ausencia de la mención del nombre Mohammed. Una de las principales pistas que invita a encarar un análisis del proto-islam es la ausencia de toda mención del nombre de Mahoma en alguna de las que pueden ser consideradas fuentes históricas confiables sobre el origen del Islam. El Islam mismo no es capaz de presentar ninguna anterior al año 683, excepto aquella de los hadith, es decir, los dichos del profeta, que no pueden en modo alguno ser considerados como confiables, sobre todo aquellos que se presentan apoyados sobre una cadena de testimonios, según cuenta X, que lo escuchó de Y, que a su vez lo escuchó de Z, que a su vez lo escuchó de uno de los compañeros del profeta en la batalla de Badr. Los hadites se proliferaron a tal punto, de poder contarse 1.600.000 en los primeros 3 siglos del Islam. Hay muchos musulmanes que sostienen que solo 40 de entre todos ellos deberían ser considerados auténticos. Una fuente confiable que debería hablar sobre la autoridad de Mahoma o al menos mencionar su nombre, es un diálogo islámico cristiano, que tuvo lugar allá por el 644, entre el patriarca jacobita Juan I y el emir gobernador de Homs. Curiosamente, en dicho diálogo no aparece mencionado una sola vez el nombre del profeta del Islam, ni tampoco el del Corán. Lo extraño es que este emir es conocido por otras fuentes como un impugnador del cristianismo. ¿Por qué no recurre al Corán, y en lugar de ello, cita a un rabino para que haga alusión a la Torá, a fin de hacer volver a los cristianos a una cierta ley magra? Este último nombre es una alusión al término árabe muhajirun, los emigrados, como se conoce a los musulmanes que tuvieron que huir a Medina, Yatrib, en 622, pero no de la Meca y por otras causas que la persecución de los quraishitas. Esta ausencia de toda mención del inicio del Corán y del nombre de Mahoma hasta casi finales del siglo VII, 3 generaciones después del supuesto nacimiento de la nueva religión, y aún más allá, se registra en más de una oportunidad. Más aún, es altamente llamativo que de los epitafios u otras inscripciones populares que se encuentran de la antigüedad musulmana, ninguna anterior al 735 lleve el título, Mahoma es el mensajero, Rasul, de Dios, como ha sido estudiado por Ouri. De un modo general, podemos decir que no existe ninguna indicación relativa al profetismo de Mahoma antes de la época del califa Marwan, 683 a 685, incluso cuando el nombre de Alá aparece mencionado. La primera inscripción confiable en la cual se lee el nombre de Mahoma como enviado, es una pieza de moneda acuñada en 685 por el gobernador de Bisapur en Persia. Seguidamente, se encuentran atestaciones de dicho nombre en las piezas acuñadas a partir de 690 por los califas omeyas de Damasco. Después de ello,
Jesús y Mahoma aparecen ambos como Rasul Alá sobre las inscripciones del Domo de la Roca en Jerusalén, terminado por Abd al-Malik hacia 695. Solamente en el siguiente año, las monedas en uso en Damasco reemplazarán a las bizantinas y persas, representando al califa con la espada y la inscripción, Mahoma es el mensajero de Dios. O sea, muy tardíamente. Estos y muchos otros datos nos muestran con bastante claridad que el primitivo Islam parece haber sido muy distinto de como los musulmanes lo presentan actualmente. Ni siquiera el mismo nombre Islam pareciera haber existido en el origen, y aparentemente, durante casi un siglo o más aún no hay mención de Mahoma, ni del Islam como revelación última, ni del Corán mismo, y es probable que este último no haya existido en la forma en que lo conocemos, hasta más de un siglo después de lo que se supone. O sea, que todas estas innovaciones no podrían haber sido dictadas a Mahoma desde el cielo. ¿Qué era entonces el proto-Islam? ¿Y quién suplantaba a Mahoma como profeta o enviado, Rasul, al principio? Tratar de encontrar alguna respuesta a dicho interrogante es lo que nos proponemos en estas páginas. Según algunos estudiosos, la llave que abre el círculo hermenéutico entre Corán y tradición islámica, que se justifican y se dan la razón uno al otro, es el conocimiento del judeonazareísmo. 3. ¿Qué es el judeonazareísmo? El capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles advierte claramente sobre la existencia de ciertos hermanos, con tal término se designa únicamente a quienes habían abrazado la fe en Cristo, que inquietaban a otros exhortándoles a circuncidarse y a guardar otras prácticas propias de la ley de Moisés. Esto produjo más de una discusión y altercados. Pablo, siendo de familia y tradición judía estricta, se oponía decididamente. La cuestión fue sometida a la autoridad de la Iglesia, la cual en su primer concilio en Jerusalén, determinó que no debía exigirse a los gentiles las prácticas de la ley mosaica. Más tarde, el mismo Pablo enseñará tajantemente que la ley de Moisés no obliga ya más a ningún cristiano, sea de extracción judía o gentil. No obstante, algunos de estos judaizantes siguieron activos y enseñando la necesidad de la circuncisión, a tal punto que Pablo tendrá que enfatizar que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen en Cristo, y que por el contrario, someterse a la ley nuevamente equivale a desligarse de Cristo. También recriminará duramente nada menos que a Pedro por simular actitudes judaizantes. O sea, después de la enseñanza de Pablo dos cosas quedan claras. 1. Volver a la práctica de la ley mosaica aleja de la comunión y de la fe en Cristo Jesús, aun cuando se lo reconociese y confesase como Mesías. 2. Estos grupos siguieron su curso propio, alejándose cada vez más de la naciente iglesia, sobre todo de frente a las tajantes definiciones de Pablo, aun cuando conservaran la creencia en el Mesías Jesús. La existencia de dicha corriente es ampliamente testimoniada por la tradición patrística, y trazas de ellos y de sus pensamientos pueden encontrarse en muchos libros de los llamados hoy día, apócrifos. San Jerónimo, por ejemplo, en una carta a San Agustín, datada en 404, menciona dichos grupos, llamados alternativamente nazarenos o ebionitas, y los califica como ni judíos, ni cristianos. Orígenes menciona a los ebionitas, diciendo expresamente que han recibido a Jesús y de allí la pretensión de considerarse cristianos y al mismo tiempo, quieren todavía vivir según la ley judía como el común de los judíos. También afirma que no aceptan las epístolas de San Pablo. San Justino, en su diálogo con el judío Trifón, afirma, existen entre los de vuestra raza algunos que reconocen que Jesús es el Cristo, declarando sin embargo que fue, solo, un hombre entre los hombres. San Ireneo, obispo de León, en su obra contra los gnósticos, aporta un elemento clarificador hablando de los ebionitas. El texto griego de la obra se conservó gracias al historiador Eusebio de Cesarea, y es la traducción latina de la misma la que llegó hasta nuestros días. San Ireneo afirma, utilizan el Evangelio según Mateo, rechazan al apóstol Pablo a quien acusan de apostasía respecto de la ley, y vienen a adorar Jerusalén, considerándola como la casa de Dios.
De modo que según el testimonio de numerosos padres de la Iglesia, se menciona la existencia de una tradición judía seguida por grupos de gente, distinta de la tradición rabínica, que dio origen al judaísmo tradicional, tal como lo conocemos hoy, y que inspiró la Misna y el Talmud, sobre los cuales los judíos se apoyan actualmente. Esta tradición es llamada esta de los nazarenos, su mismo nombre, o ebionitas, en hebreo, los pobres. Se formula 1. Un creer en Jesús como Mesías, pero a partir de cierto momento se evidenciará el rechazo de la fe de la Iglesia en la divinidad de Cristo. Creerán no obstante, que el Mesías debe retornar. 2. Utilizan un evangelio que es el de Mateo en lengua semítica, más exactamente una derivación de él, adulterada. Muchos padres hablan del evangelio según los hebreos. 3. Se vuelven hacia Jerusalén para rezar, y a partir del momento, bajo el Imperio Romano, que son expulsados, aspirarán siempre a regresar a la ciudad santa. 4. Otros detalles importantes, como el prohibir el consumo de vino, y celebrar ceremonias litúrgicas, incluso eucarísticas, en muchos casos con solo agua. En cuanto al término nazareno, es verdad que si bien al principio fue utilizado para designar los cristianos, podía esto prestarse a un equívoco, sobre todo en Siria, con la gente de cierta región geográfica o bien con un grupo existente antes de Cristo. Por eso fue reemplazado por la forma griega cristianoi, que aparece en los Hechos de los Apóstoles como originada en Antioquia de Siria, y por su correspondiente aramea mei, denominación de los cristianos del este que viene de la misma raíz. Hoy día, algunos estudiosos prefieren el término judeo-nazareno, para dejar bien en claro la procedencia judía de dicho movimiento, y para evitar el equívoco causado por el término ebionita, al que algunos escritores eclesiásticos confundieron como patronímico o utilizaron para designar unos grupos gnósticos. Es sabido que la primera comunidad cristiana, de origen judío, abandonó Jerusalén en los años 68 a 69, después del asesinato de Santiago obispo de Jerusalén, y obedeciendo a la palabra de Cristo, quien les había exhortado a huir a las montañas cuando vieran la ciudad rodeada por ejércitos, ya que se aproximaba la toma de Jerusalén por los romanos. Los testimonios extrabíblicos sostienen que huyeron a Pella, en Transjordania, o más lejos. Muchos tienen que haber regresado después. Pero otros no, extendiéndose en cambio por Transjordania y Siria, ya desde finales del siglo I. Testimonios sobre el movimiento judeo-nazareno comienzan a faltar a partir del año 400, aunque existen algunas menciones, el de un peregrino llamado Anónimo de Piacenza, que en su visita a Nazaret afirma haber encontrado una comunidad de hebreos, de los cuales las mujeres decían ser parientes de María. Afirma que estos, hebreos, vivían en buena vecindad con los otros cristianos del lugar, pero que no ocurría lo mismo en otros pueblos o lugares. No puede tratarse de judíos rabínicos, porque el peregrino los habría mencionado como judei, que es el término con el cual se los conocía. Se trata sin duda de los judeo-nazarenos. Otro escrito interesante es el de Adomnan, que reporta el testimonio del peregrino Arculfo alrededor del 670, quien habla de dos grupos de judíos en Jerusalén, uno llamado los creyentes, por oposición al otro. No podía tratarse sino de creyentes en Cristo. Curiosamente, el Corán habla de judíos creyentes, y otros no, en la Sura 61, 14 que afirma que, parte de los hijos de Israel creyeron, mientras que otra parte cafarieron, es decir recubrieron la verdad, en la terminología coránica. 4. Relación del Islam con la tradición judeo-nazarena. ¿Cuál es la relación de estos grupos o tradiciones judeo-nazarenos con el Islam? ¿Cómo han influido en el nacimiento de este? Hay 4 pistas importantes a explorar. 1. La semejanza en ciertos aspectos doctrinales. 2. Las tradiciones islámicas, especialmente las relacionadas con los hadices. 3. La ausencia de testimonios islámicos tempranos, y las ciertas divergencias o ambigüedades que se encuentra en otros. 4. El análisis de algunos versículos del mismo Corán. 1. En lo que respecta al aspecto doctrinal, el Islam es una religión mucho más simple de lo que parece. En realidad, la mayoría de los llamados
credos islámicos, sistematizaciones de los artículos de fe islámica, realizados por distintas escuelas, aunque difieran en algunos aspectos, suelen coincidir en tres fundamentales. 1. Creer en Dios único, es decir, no solo uno, sino no trinitario. 2. Creer que Dios ha hablado por sus ángeles y mensajeros, sobre todo Mahoma y la revelación del Corán, pero se afirma que Jesús es más que un mensajero. Él es el Mesías. 3. Creer que Dios ha elegido los musulmanes sobre los otros hombres a fin de dominar la tierra con el objetivo del día del juicio. Además de ello, se dan otra serie de igualdades. Los testimonios que hemos presentado de los padres de la Iglesia muestran a las claras como la insistencia con que el Corán niega la divinidad de Cristo o de la Trinidad. Parece un espejo de lo que los judeo-nazarenos ya repetían con insistencia, e incluso algún libro usado por ellos, como el llamado Evangelio según los Hebreos. No se da otro caso en el cual el Islam guarde tanta igualdad con un fenómeno religioso que ciertamente existió anteriormente a él y en las mismas regiones donde aquel nació. 2. Las tradiciones islámicas de los hadices. Hemos mencionado que son los hadices. En particular, hay una tradición en ellos, que habla de un cierto Baraka y Neufal, primo de Khadija, primera esposa de Mahoma. Las dos colecciones más importantes de hadices, la de Al-Bukhari y la de Muslim, incluyen menciones de dicho personaje con las siguientes características. Baraka había abrazado el nazareísmo antes de la aparición del Islam. Este término nazareísmo es comprendido como cristianismo según la versión musulmana actual, aunque no parece que se tratara de gente integrada a la iglesia. Él conocía el hebreo y transcribía del hebreo todo aquello del Evangelio que Dios quería que transcribiese. Y también, el sacerdote Baraka escribía el libro hebreo. Él escribía del Evangelio en hebreo todo cuanto Dios quería que escribiese. El sacerdote Baraka escribía el libro árabe. Él escribía del Evangelio en árabe todo cuanto Dios quería que escribiese. Lo más sorprendente es que Bukhari afirma que cuando Baraka murió, la revelación se interrumpió, según comentadores, por 3 años. Hay otros comentarios musulmanes, tradicionales y muy antiguos, que hablan también de la existencia de Baraka, como sacerdote de los Nazara, por ejemplo el de Al-Isfahani, la famosa Sira de Inizam, y el gran comentador Al-Yaqubi, quien afirma, entre los árabes que habían llegado a ser nazarenos, hay un grupo de Quraysh, entre los cuales se cuenta Baraka y Neufal y Nazar. De todas estas tradiciones, y de otras, aparecen elementos comunes. Existía un grupo de Quraishitas, la misma tribu de Mahoma, que era ya judeo-nazareno. Este personaje Baraka era un sacerdote o guía de dicha comunidad, lo cual implica muchas cosas, entre ellas que probablemente quería formar continuadores de su obra. Era experto en las escrituras y transcribía el Evangelio o bien en hebreo, o bien en árabe, o quizás del hebreo al árabe. El hecho que se mencione el hebreo en el Evangelio, hace pensar que el ejemplar que tenía en sus manos, era justamente el Evangelio según los hebreos al cual San Jerónimo hace referencia. Por otra parte, Baraka misionaba entre los árabes, quizás había sido el mismo convertido por los judeonazarenos, o bien quizás estos se hallaban mezclados con los árabes. En el texto de Al-Bukhari se lee también que al sufrir Mahoma por primera vez estremecimientos y escuchar voces, fue llevado por Khadija su esposa ante Baraka, quien le aseguró que él estaba recibiendo la misma revelación que Moisés. Más allá de la veracidad o no de tal narración, es probable que por diversas razones, Baraka haya visto en Mahoma un posible continuador de su tarea evangelizadora. Como se dice que aquel transcribía del Evangelio lo que Dios quería, probablemente se haga alusión a que Baraka empezó a componer un leccionario o recitado devocional propio para los árabes, adaptando lo que consideraba adaptable del Evangelio. Ahora bien, Corán significa justamente recitado o leccionario. El Corán menciona un Corán árabe, 12,2, 43,3, y un Corán extranjero, 41, 44. Todas estas coincidencias dan que pensar. 3. Los testimonios islámicos de edad temprana. Hemos analizado brevemente algunas situaciones singulares, como lo es la ausencia del nombre del profeta del Islam en los testimonios más tempranos brindados por los escritos y por la arqueología islámica.
Y hemos hecho referencia a los breves testimonios escritos en el domo de la roca. Las frases escritas al interior y en el exterior de dicha construcción parecen estar dotadas de un significado bastante inferior de lo que se podría esperar del punto de vista de la apologética islámica. Podemos encontrar escritas una alusión a Abd el-Malik, constructor del domo. 6 veces la basmala, en el nombre de Dios clemente y compasivo, suele ser la fórmula de introducción de toda oración islámica y de cada capítulo del Corán en las ediciones impresas. No forma parte del texto original, pero favorece la recitación piadosa del mismo. 6 veces la afirmación, Mahoma mensajero de Dios. Y 2 veces en el siguiente contexto, no hay divinidad sino Dios. No hay nada que se le pueda asociar. Mahoma es el mensajero de Dios. Esto último es la saada o juramento musulmán, con la diferencia que aquí la saada es tripartita, en lugar de la clásica bipartita. Aquí se agrega el elemento no asociar. Es extraño que el juramento musulmán, que adorna todo tipo de escrito o construcción islámica, no se encuentre aquí sino 2 veces, y en forma tan desigual a la actual, lo que da a entender que el elemento de no asociar era muy importante para los que construyeron el domo de la roca. El elemento de no asociar tiene una clásica connotación antitrinitaria. Ninguna alusión al Corán supuestamente descendido del cielo, lo cual se conmemora en teoría en dicho lugar, ninguna alusión al Corán como supuesta, tercera y definitiva revelación, después de la Torá y el Injil o Evangelio, que también se debe relacionar íntimamente con dicho lugar, pues desde allí supuestamente Mahoma sube al cielo para que se le comunique dicha revelación, y es en dicha ascensión donde ve a Moisés y a Jesús, los mensajeros de las revelaciones anteriores, los cuales hacen alusión a la nueva que Mahoma estaba por recibir. Como consecuencia, ninguna alusión a Mahoma como profeta, antes del 685, año en que Abd el-Malik empieza a reinar. Es sencillamente increíble. Ahora bien, Jerusalén había sido tomada por los árabes en 637 y Omar llega recién en 638. ¿Qué sucedió desde dicha fecha hasta el 685? Una carta de la Academia de Jerusalén a la diáspora judía de Egipto, datada del siglo XI, afirma que los ismaelitas rescataron la Tierra Santa de la mano de Edom, los bizantinos. Cuando los árabes llegaron a Jerusalén, hombres de entre los hijos de Israel los acompañaron y les mostraron el lugar del templo, cosa que había ya sucedido en 614, cuando los persas conquistaron Jerusalén. Hay testimonios escritos, incluso judíos, que afirman que estos últimos les abrieron las puertas y los acompañaron. Pero los persas fueron expulsados de Jerusalén en 622 por el emperador Heraclio. Oilan cita también la crónica de Pseudo-Sebeos, un escrito datado del 660, aunque de autoridad discutida, que sostiene que los judíos, con el apoyo momentáneo de los agaritas, interesante porque los presenta como un grupo distinto, quizás los judeo-nazarenos, concibieron el proyecto de reconstruir el templo de Salomón. Allí construyeron un lugar de oración, pero los ismaelitas, es decir los árabes, celaron de ellos, los expulsaron y llamaron al edificio, su propio lugar de oración. Hay otros testimonios que parecen relatar lo mismo, algunos judíos, como el de Salman bin Jeruim, algunos cristianos como la crónica de Teófanes. El más interesante quizás sea el del abad Adomnan, ya citado, quien reporta el testimonio de Arculfo, alrededor del 670, afirmando que los sarracenos habían hecho levantar, sobre el monte del templo, una casa de oración cuadrangular sobre los vestigios en ruinas. Se decía que podía albergar hasta 3000 personas en pie. Es interesante la cifra, pues supone unos 2000 metros cuadrados de superficie, lo cual coincide asombrosamente con las dimensiones que da Flavio Josefo de la parte recubierta del antiguo templo judío, unos 50 metros de lado, siendo cuadrangular, da 2000 metros cuadrados. Sea cuadrangular, da a entender que se hizo siguiendo la estructura del antiguo para reconstruirlo. Actualmente, el octógono del Domo de la Roca, cuya estructura actual data del 790 de nuestra era, posee también 50 metros de diagonal.
Todo hace suponer que se construyó efectivamente allí un edificio cúbico, parecido al antiguo Sancta del templo hebreo, aparentemente para conmemorar el antiguo templo, y que después de más de medio siglo de conquista árabe, fue reemplazado por un lugar de oración árabe sin conexión inmediata con el tema del templo. Había entonces que buscar un nuevo motivo de conmemoración. ¿No será entonces que la tradición del sacrificio de Isaac sobre el monte Moría o del templo, tradición hebrea y bíblica, se cambia por la de Ismael en la Meca? Ambas son casi idénticas en contenido. En ambos casos Abraham es quien va a ejecutar dicho sacrificio, y finalmente no lo hace. Más tarde, alrededor del 750, aparece la tradición del viaje de Mahoma al cielo, y la del Corán dictado por Ángel Gabriel como revelación tercera y definitiva. Todo parece indicar que los ismaelitas o árabes quisieron fundamentar su propia nueva religión, independizándose de los judeo-nazarenos, quienes se habían servido de aquellos para reconquistar Jerusalén, antiguo proyecto mesiánico. 4. Análisis de versículos coránicos. El punto que nos toca examinar ahora es mucho más complejo y vasto. Darle un tratamiento adecuado, requeriría de parte nuestra mayor erudición, y de parte del lector un notable conocimiento de textos coránicos. Nos limitaremos, sin embargo, a dar dos indicaciones concretas. El mérito de haber descubierto la primera de ellas corresponde a Antoine Museli, sacerdote francés, misionero en Argelia durante muchos años, experto conocedor del árabe clásico y coránico. Poseía entre otras características la de haber aprendido a salmodiar el texto coránico como un muezín. Eso le permitió descubrir muchas de las que él califica como interpolaciones o añadiduras en el texto. El caso más característico es el de la sura o capítulo 5. Explica el mismo. ¿Cómo es posible que en una misma sura, por un lado se anime a los musulmanes a hacerse amigos de entre los cristianos, verso 82, y por el otro, se ponga en guardia a estos mismos creyentes de no establecer relación de dependencia con estos mismos cristianos, verso 51? Cuando se está delante de una contradicción, hace falta siempre buscar el origen, el fundamento de esta. En este caso, es precisamente el canto del texto coránico el que provee la solución del problema. Cuando se salmodia el versículo 51, se da uno enseguida cuenta que la mención de los y los cristianos, o Nazara, viene a romper completamente el ritmo del fraseado. Se trata sin duda de una añadidura pura y simple. El texto primitivo se conformaba con señalar a los judíos, al-Yahud no os hagáis amigos entre los judíos, sin más. De este modo la contradicción desaparece. Esta añadidura no es de modo alguno un caso único, pero se trata de un caso muy visible. Si la mención sobre los Nazara constituye una añadidura, hace falta pensar que al revés, estos Nazara, término que se traduce de ordinario por cristianos, fueron considerados como los amigos y los aliados de los musulmanes, al menos al principio. Por lo demás, muchos otros pasos hacen pensar eso, tales como los versículos 69 y 82 de la misma Sura 5, o en la Sura 22, el versículo 17, aquellos que han creído son los judíos, los Nazara, los Sabeos, etc. Ahora, en muchos otros versículos, se encuentra una condena virulenta o incluso sarcástica de la fe cristiana y de su doctrina trinitaria, sus adeptos son considerados como los enemigos. Una conclusión es entonces la que se impone: los que el texto coránico designó por el término Nazara no pudieron ser los cristianos. Tuvo que tratarse pues de otro grupo. He visto que el mismo Amidulla, traductor de una edición muy conocida de un Corán bilingüe, se niega bastantes veces de traducir Nazara como cristianos, particularmente en 5,82. Escribe, nazarenos, término que designa una secta judeocristiana. Agregamos al pensamiento de Museli algo a lo que él mismo hará referencia. La mención que parece perfectamente designar a los cristianos en el Corán es la de asociadores o los que asocian, musrikun, término que los musulmanes afirman sirve aparentemente para designar a los politeístas, pero cuando se lo usa, es siempre con connotación antitrinitaria y para negar la divinidad de Jesús, algo que los cristianos ortodoxos siempre afirmaron. Otro caso es el del versículo 2111, ellos, es decir,
Los poseedores de la escritura mencionados 2 versículos más atrás, han dicho, no entrarán en el paraíso sino los judíos o los nazara. Aquí no se encuentra la palabra Yahud, judío o hebreo, que aparece otras veces, en su lugar encontramos el nombre colectivo Jod, que se traduce por los judíos. Como antes, la salmodia hace notar sin duda una añadidura muy visible, a una Sara, sin artículo, Jod tampoco lo tiene. La frase parecía decir originalmente, no entrarán en el paraíso sino, los, Jod, nombre colectivo para designar los hebreos, pero que quizás puede literalmente significar los rectamente guiados, o sea los que han recibido revelaciones de Dios, lo cual incluye ya a los Nazara, no tiene sentido entonces volverlos a mencionar. Eso corrobora que se trata de una añadidura. Los traductores traducirán en cambio, judíos y nazarenos, según el significado, y la razón, de la añadidura. Por otra parte, aparece claro que los 2 grupos que el Corán designa como gente del libro son judíos, los unos no creen en Jesús como Mesías y los otros sí. En su redacción final, el texto coránico mostrará un único versículo, donde se sugerirá que el otro grupo designado por la expresión gente del libro son efectivamente cristianos, pero se trata, con toda claridad, de un versículo hecho exprofeso más largo, otro modo aún de ocultar la memoria de los judeo-nazarenos. Hay otros ejemplos en el Corán de lo mismo. La segunda indicación que queremos mencionar es la referente al supuesto viaje de Mahoma al cielo. Según la común tradición musulmana, una noche, Mahoma, bajo inspiración divina deja la Meca, guiado por el ángel Gabriel, y llevado por Al-Burak, el asno alado con rostro humano, llega a Jerusalén posándose sobre la explanada del templo. Los profetas Abraham, Moisés y Jesús, están presentes y rezan con él. Se le presentan 2 copas, una de vino, la otra de leche, eligiendo la de leche, recibe la aprobación de Gabriel. Luego de ello, con un impulso vigoroso que deja huella de su pie en la roca, comienza a elevarse ayudado de 2 ángeles. Los cielos comienzan a abrirse delante de él, hasta el 7.º cielo, donde, según algunas versiones, Dios le hace ver el Corán, el cual deberá recitar en la tierra. Retornando a ella, olvida el texto. Regresa a la Meca montado en el mismo jumento, avisorando de lejos una caravana que debía llegar al día siguiente a la ciudad, este evento siendo la supuesta prueba tangible de la veracidad de su viaje. Entonces el ángel Gabriel comienza a dictarle el texto coránico que él había olvidado. Hay varios elementos que pueden considerarse en esta tradición, por ejemplo, el término usado en la tradición islámica para designar la ascensión de Mahoma, Miraj, es un término que aparece a veces en el Corán en plural, siempre designando escalas o escaleras. Podemos observar que la referencia es bíblica. Hace especialmente alusión a la escala de Jacob, en Génesis 28,12. Que el Corán exista en el cielo es una necesidad que surge del mismo texto coránico, que habla del libro de Dios, Sura 33,6, o conservado, junto a Dios, 13,39 y junto a Dios, se conserva la madre del libro. En el versículo que hace propiamente referencia a lo que Mahoma supuestamente vio en el cielo, se lee, 35,31 y lo que te hemos revelado del libro, es la verdad, confirmando lo que está entre sus manos. Lo que está entre sus manos, relacionado con un libro, no puede ser más que el libro mismo, sobre todo cuando hay otro versículo, 13,39, que lo afirma expresamente. Ahora bien, curiosamente todas las traducciones oficiales del Corán, traducen Baina Yadayi, la expresión en árabe, como lo anterior a él, quedando el versículo, y lo que te hemos revelado, es la verdad, confirmando lo que existía antes de él. Pero la expresión en árabe no significa anteriormente. ¿Por qué pues, lo traducen así, y por qué es la interpretación oficial, aún en lengua árabe? Es curioso que hay otro versículo, donde para designar la Torá y el Evangelio como descendidos anteriormente, se utiliza la expresión minabl, que significa propiamente con anterioridad o anteriormente. Sin embargo, en todas las 9 veces en que en el texto coránico aparece ese término, se traduce como confirmando lo que existía antes de él.
Podemos decir que dicha traducción se compagina perfectamente bien con la doctrina del Islam como tercera revelación sucesiva. Este esquema aparece delineado en el Islam a partir del siglo VIII, cuando se establece sólidamente Siria y en Palestina, donde tiene que confrontarse teológicamente tanto con el cristianismo ortodoxo como con el judaísmo rabínico. Hasta ese momento, el Corán aparecía como una revelación para los árabes y para aquellos que aún no tenían libro. De hecho, tanto San Juan Damasceno como algunos teólogos bizantinos, que se confrontan con el primer Islam, hablan más bien de una herejía de los árabes, sin darle mayor importancia. Si hubiese tenido ya en esa época pretensión universal y de revelación definitiva, lo señalarían de modo más notable. La pretensión del Islam como tercera revelación, que hace caducar las anteriores, es probablemente producto del poder califal. El esquema es, Torá Injil Corán. Los traductores saben muy bien que la expresión citada anteriormente no puede significar confirmando lo que estaba antes, pese a que, debido al presupuesto ideológico de la revelación sucesiva, lo traducen así. De hecho, aún menos podría significar esto cuando el versículo trata de Dios. ¿Qué existe antes de Dios? Al contrario, la expresión lima baina yadayí tiene mucho más sentido cuando se la aplica a Dios, lo que está entre sus manos, es decir, entre las manos de Dios, es un libro celestial. Por otra parte, no es cierto que sea correcta la lectura de dicha expresión con la vocal y, es decir, musadican como confirmando. Las vocales fueron añadidas al texto coránico solo en el siglo IX y la expresión cobra mucho más sentido en el modo participio pasado, pues el verbo sadaka con la preposición li de verdad significa, justificar, autentificar en virtud de. Tomando eso en cuenta, la expresión musadakan lima baina yadayí significa más bien, justificado, o autentificado, en virtud del que, está, entre las manos de Dios. En efecto, ¿cómo es posible que un libro terrestre, aquel libro dictado por Gabriel a Mahoma según la doctrina islámica, confirme un ejemplar que está en el cielo? ¿No debería ser al revés? Si leyéramos el participio pasivo, en vez de activo, la frase cobraría sentido pleno. El libro terrestre queda entonces justificado por el libro que está en el cielo, siendo aquel el ejemplar original sin defectos. Así las cosas, no puede entonces el Corán confirmar aquello que lo precede, como lo sostiene el esquema ideológico islámico, que pretende que lo que viene después complete y confirme lo que existía antes. Los versículos coránicos que utilizan esta expresión deben de ser releídos en otro sentido. Así nos acercamos probablemente a la comprensión del sentido del texto coránico original. Acerca del libro celeste, un leccionario es utilizado por la comunidad primitiva, ya existe, el texto lo menciona, se llama Mikura en hebreo y Corán en árabe, es la misma raíz, fue recientemente traducido desde el hebreo, o del arameo, en árabe, probablemente por Baraka, y su modelo celeste es evidentemente la Torá que Dios guarda entre sus manos según lo que empezó a enseñar el judaísmo. Desde el siglo II. La manipulación queda por consecuencia bien visible en el Corán actual, no es leído con atención a las palabras mismas, sino en vista a lo que se supone que debe decir. Un último ejemplo de la manipulación de los versículos, la mención que hace el Corán del viaje nocturno de Mahoma y su elevación al cielo, se encuentra en la Sura 17,1, Gloria a aquel, quien llevó a su siervo de noche desde la mezquita sagrada hasta la mezquita más lejana, cuyos alrededores hemos bendecido. Aquí se nos presenta un pequeño problema. El problema es que la mezquita del Aqsa no existía ni en proyecto cuando Mahoma aterriza en la explanada del templo, ni cuando Gabriel le dicta supuestamente el texto. El edificio solo será completado en el 710 o quizás después, más de 90 años con posterioridad a los acontecimientos descritos. Además, se da aquí un círculo vicioso, que no pocas veces aparece en el texto coránico. El califa mandó construir una mezquita llamada el Aqsa en función de la revelación coránica descendida sobre el profeta, la cual habla a su vez de una mezquita el Aqsa, que es construida sobre el lugar en función de la misma revelación que diga que allí estaba, etc., y así sucesivamente. Hay otro detalle más sobre el viaje nocturno. La tradición afirma que Mahoma
volando, y esa caravana llegó al día siguiente, convirtiéndose, según los musulmanes, en una prueba tangible y externa de su viaje nocturno. Si no fuera por este detalle, el viaje nocturno del profeta quedaría reducido a una simple inspiración. De hecho, San Juan Damasceno, que estaba muy bien informado pues trabajaba en Damasco para muchos jerarcas musulmanes, indica que ellos mismos responden que es durante el sueño que Mahoma ha recibido la escritura. Esto lo afirma alrededor del 746. La tradición del viaje real al cielo parece por ende ser muy tardía, probablemente de no antes del final del siglo VIII. En la misma época o más tarde aún, aparecerán los puntos diacríticos del Corán, y todavía más tarde las vocales, y la interpretación califal afirmando el Corán como increado frente a la corriente mutasilita que lo postulaba como creado. 5. Conclusión. Sin haber podido desarrollar el tema con la exhaustividad que merece, creo que hemos dado una buena perspectiva acerca de la existencia del judeonazareísmo, de su relación con el Islam y sobre todo de su influencia en el nacimiento de este. En las mejores monografías acerca del tema, algunas antiguas, como el trabajo de Crone y Cook, ensayos como los de Antoine Muselli, y otras muy actuales como la que hemos seguido de Gallés. Esta última sobre todo por el modo en que compendia brillantemente todo lo existente sobre el tema, puede encontrarse material de sobra, sin duda muy elocuente. En general la mayoría de los estudiosos coinciden en el siguiente esquema histórico: el judaísmo, hacia finales del siglo VI, estaba fuertemente caracterizado por dos movimientos: el rabínico o judaísmo tradicional, que se alimentaba de las fuentes rabínicas del Talmud, además de la Torá, y el judaísmo mesiánico, que creía en Jesús como Mesías pero nada más, y que poseía como fuentes propias cierto o ciertos evangelios apócrifos, rechazando la Iglesia oficial y las cartas de San Pablo. Hay suficiente evidencia de la existencia de ambos movimientos en la actual Siria y en las estribaciones occidentales del entonces Imperio Persa. No poseían ciertamente el control de Jerusalén, en manos del Imperio Bizantino oficialmente cristiano, aunque algunos de ellos habían conseguido habitar, si no en la ciudad, al menos en las cercanías. El gran proyecto consistía no obstante en recuperar la tierra, que en el lenguaje bíblico solo puede ser la tierra de Israel. Hay indicios que muestran que los judeo-nazarenos intentaron hacerlo aliándose con Palmira hacia los siglos III y IV, siendo derrotados los palmirenses por los romanos. El primer éxito serio se da con motivo de la invasión persa de 614. Los conquistadores persas cedieron el control de la ciudad solo a los rabínicos, pero debido a las masacres y ante la amenaza de la reconquista por parte del emperador romano Heraclio, les quitaron el control. 622. Fue dicho fenómeno, según muchos estudiosos, la razón de la emigración, hacia Yatrib, la actual Medina, en la península arábiga. Probablemente dicha emigración no se dio desde la Meca. Algunos dudan incluso hasta de su existencia antes del año 670 a 680, sino en relación con una tal Meca o Beca en la actual Siria, donde habían sido formados desde la época de Baraka según la ideología judeo-nazarena. Es por eso que los árabes de Mahoma o ismaelitas comenzaron a llamarse muhajirun, emigrados. Varios documentos antiguos aportan datos que permiten colegir todo esto. Son en especial, la crónica eclesiástica de Miguel el Sirio, la cronografía de Teófanes, la didascalia de Jacob y la ya citada crónica de los pseudo-sabeos. En particular, un extracto de esta última afirma: los judíos partieron hacia el desierto y llegaron a Arabia, en tierra de los hijos de Ismael. Si bien los ismaelitas estuvieron bien dispuestos a aceptar esta proximidad de parentesco, los judíos no pudieron convencerlos en masa porque sus cultos eran diferentes. En aquel tiempo, había un ismaelita que se llamaba Mamed, un negociante. Se presentó a sí mismo como un predicador, viniendo por mandato divino, como el camino de la verdad, y los exhortó a conocer el Dios de Abraham, porque estaba bien instruido y a la orden del día en lo que se refiere a Moisés. Como la orden venía de Dios, se unieron todos bajo la autoridad de un solo hombre, y abandonando sus cultos, volvieron al Dios viviente que se había revelado a Abraham. Mahoma les prohibió comer carne de animal muerto,
beber vino, mentir y fornicar. Él añadió, por un juramento, Dios ha prometido este país a Abraham y a su posteridad por siempre, actuaba según su promesa cuando amaba a Israel. Ahora ustedes son los hijos de Abraham y Dios cumple con ustedes la promesa hecha a Abraham y a su posteridad. Solo amen al Dios de Abraham, vayan a conquistar su territorio, el que Dios dio a vuestro padre Abraham y ninguno podrá resistir a sus acciones, porque Dios está con ustedes. Este texto de origen judío rabínico es muy expresivo. Enseña un Mahoma que no se presenta de ninguna manera como profeta, sino como el propagandista de una ideología de conquista de Jerusalén. Allí se habla a árabes que tienen que volver al Dios viviente, es decir, según el punto de vista del autor rabínico, a árabes que se habían vuelto primero hacia el verdadero Dios, es decir, cristianos. Y quiere convencerlos de iniciar la guerra al lado de los judeo-nazarenos diciéndoles que son hijos de Abraham, lo cual nunca habían oído antes. Una vez unificada la causa árabe judeo-nazarena, se lanzarán a la conquista de Palestina. Un primer intento de conquista tuvo lugar en el 629, 2 años después que Heraclio reconquistó Jerusalén. Este primer intento fracasó, siendo derrotados los árabes en la batalla de Muta. Probablemente es esta derrota la que se refleja en la leyendología islámica con el nombre de Batalla de Uhud, así como en ciertos pasajes coránicos. Quizás Mahoma haya muerto en 632 o bien algo antes o después, y para el 634, los árabes consiguieron finalmente derrotar a los bizantinos en la batalla de Gaza. Ya para ese entonces, el proyecto árabe era de conquistar no solo Jerusalén, sino todo el orbe conocido. De hecho, Damasco caerá en 636. La caída de Jerusalén se sitúa oficialmente en el 638, pero probablemente haya sido varios meses antes de la llegada de Omar en dicho año. Poco tiempo después de conquistada, inicia la construcción del templo cuadrangular sobre el monte del templo. Los judeo-nazarenos esperan la llegada de Jesús el Mesías, acerca de la cual habían convencido a los árabes ismaelitas. No hace falta explicar que el Mesías no llegó cuando se lo esperaba. Esto produjo probablemente la primera crisis en el proto-islam, se derrumbaba lo que constituía la razón de existencia del movimiento arabo-judeo-nazareno. Decepcionados, Omar y sus árabes se vuelven entonces contra los judeo-nazarenos, masacrando a sus jefes y probablemente también las tribus judeo-nazarenas de Medina, donde aquellos provenientes de Siria e inclusive Mahoma habían encontrado refugio menos de 20 años antes. Estas masacres de judíos de Medina, la leyenda islámica las atribuirá a Mahoma asignándoles fechas anteriores a la realidad, pues no tiene ningún sentido el situarlas en época de Mahoma. Los nuevos jefes árabes del Próximo Oriente se veían a sí mismos como los nuevos maestros del mundo, pero no podían justificar su poder hasta que hicieran desaparecer el recuerdo de los judeo-nazarenos. La dirección de la oración, o Qibla, que era Jerusalén, ya no tendrá sentido, pero se necesitarán años antes de que aparezca la Qibla hacia la Meca, en el Hijaz. Algunos autores sostienen que se impuso una Qibla intermedia hacia la Siria, de donde eran originarios la mayoría de los judeo-nazarenos y Mahoma mismo. Por otra parte, los jefes árabes se encuentran ante el fenómeno de una rápida extensión y conquistas militares, se inicia la campaña de Egipto en el 640, y la caída de la Babilonia de los persas en 641. Omar es asesinado en 644 y será sucedido por Uthman. Este califa querrá consolidar el naciente imperio musulmán, no solo militarmente sino sobre todo ideológicamente. Según la historiografía islámica, hace destruir los Coranes no conformes al suyo, pero ¿cómo hacer que desaparezca lo que todavía no existe y que no está ya distribuido? En realidad, lo que destruye son los leccionarios escritos en árabe, los cuales se llaman Corán, son ellos los que menciona el texto coránico actual. Son ellos los que fueron utilizados después de haber sido adaptados del leccionario judeo-nazareno, un testigo tan expresivo del pasado debía desaparecer. Pero se necesitará reemplazarlo con un libro vasto, el Nuevo Corán, que desde este momento deberá enseñar quiénes son los árabes que Dios ha escogido para dominar al mundo entero. Para componer un tal libro,
dispondrá de un gran número de pequeños textos dejados por los judeo-nazarenos, tendrá que escoger lo que más conviene, pero sus selecciones son inmediatamente contestadas por selecciones concurrentes, son los famosos Coranes concurrentes, de los cuales tratarán los documentos musulmanes 2 siglos después. Finalmente, Uthman es asesinado en el 654, produciéndose la Primera Guerra Civil. Ese mismo año se inicia una nueva campaña contra Bizancio. Alejandría había sido conquistada en el 646. El vencedor de la guerra civil, Muawiyah, gobernador de Damasco, se hace reconocer califa en Jerusalén, en el 659 o 661. Consigue alejar definitivamente a Ali, de la familia de Mahoma, y sus partidarios, que dan origen a los chiitas. Los judeonazarenos solo pueden sobrevivir haciéndose muy pequeños y sirviendo el nuevo proto-islam de Damas. Las manipulaciones del texto coránico seguirán todavía durante un siglo y más aún, pero se harán menos importantes a menudo que pasa el tiempo. Probablemente sea él quien establecerá un nuevo lugar de peregrinación en el Hijaz, la Meca, donde se dirá que allí vivieron Abraham e Ismael. La Kaaba se convertirá así, poco a poco, en la nueva Qibla o dirección de la oración. La ideología naciente tenía ya ahora una clara pretensión de dominio universal. Una nueva expedición naval contra Bizancio tiene lugar en los años 674 a 678. Después de una segunda guerra civil, los historiógrafos musulmanes aceptan que un tal al-Zubair se alzó con el poder en la Meca. Mientras tanto, el poder en Damasco cae en manos de Abd el-Malik en el 685. Este no podía tolerar un poder rival en la Meca, máxime cuando era ya el lugar de peregrinación de los ismaelitas. Por dicha razón, comenzó a exaltar la figura del difunto jefe guerrero Mahoma como profeta de la nueva ideología. Además, demoliendo el antiguo cubo del templo, comenzó la construcción del domo de la roca en su lugar, conmemorando el lugar de Abraham, el padre común de los ismaelitas, de los judíos y de los cristianos, para competir con la peregrinación mecana. Tiene la suerte de poder conquistar la Meca de la mano de su enemigo en el 692. Uno de sus sucesores comenzará entonces a exaltar la figura de Mahoma también en la Meca, pero estamos todavía muy lejos de la leyendología de la vida del profeta en la Meca, de su lucha contra los politeístas y de su viaje nocturno a caballo desde la Meca hasta Jerusalén sobre la yegua alada Burak, leyenda que permitirá preservar un estatuto de lugar santo para Jerusalén. De lo contrario, ya nada de musulmán quedaría a esta ciudad. Por su parte, los teólogos, actuando al servicio del poder, impondrán la doctrina del Corán como supuesta revelación última y definitiva, que hace caducar las anteriores. Paralelamente, se sabe que la construcción de la mezquita de Al-Aqsa no se inició antes del 710. La incorporación de los puntos diacríticos produjo un texto y una interpretación coránica única, al menos en medios sunitas. Se sabe también que para poco antes del 720, Hajjaj, gobernador de Mesopotamia, realizó una nueva confiscación de ejemplares coránicos y lo sustituyó por una nueva versión. El Islam sunita, casi tal como lo conocemos hoy, había comenzado, un siglo después de la supuesta égida. Al querer presentar una síntesis de los descubrimientos de estos últimos años, se debe decir que nos confrontamos con una historia de los orígenes del Islam en 2 etapas. Primero, existe la historia protoislámica que es la de los judeonazarenos, y que incluye el protoislam de Barakwa y del Mahoma histórico. Después viene el Islam fabricado por los califas de Damasco, que desemboca en el Islam actual, donde un personaje ficticio llamado Mahoma ocupa un papel central. El mismo nombre de Islam resulta de la voluntad de los califas, que veían a sus adeptos y al mundo entero como una masa de gente que tenía que someterse a Dios, vale decir a ellos mismos. La relación política y social privilegiada, para no decir exclusiva, que imponen es la sumisión, que en árabe se dice Islam. Como concluye Gallés, el hecho que las fuentes islámicas no hagan mención a los judeo-nazarenos es fácilmente explicable. La idea de depender de una tradición judía es absolutamente incompatible con el dogma islámico de la tercera revelación. Los judeo-nazarenos no podían haber existido.
Había que eliminar todo indicio de su existencia. En la se tienen huellas, como el mismo autor mostrará.